buenas noches, bienvenidos a Con los de Enfrente, el programa semanal que el Universal y Milenio preparan para usted con vecinos y colegas periodistas que esta noche pues nos acompañan. Tenemos casa llena, qué bueno, bienvenidos todos, colegas vecinos, Juan Pablo de Ceba Costa, Carlos Marín, Maite Azuela, buenas noches, Héctor de Mauleón, ¿qué tal? Buenas. Elisa Lanís, buenas noches, y David Aponte, quien trae mermada la voz. En este mes tan largo, ¿no? Oye, David, y varonil. Ay, bueno, sí. Oigan, tenemos... No se acaba, todavía le falta. No, ya estamos saliendo. Ya el domingo es Candelaria Candelaria y Super Bowl, y ya eso marca... Sí. El arranque del año. Pero yo quisiera plantearles que hablemos del domingo pasado, de lo que sucedió precisamente el domingo pasado en el Zócalo, a la llegada de la caravana de las víctimas, encabezada por Javier Sicilia y la familia Levarón, y que fue recibida por un grupo de simpatizantes de youtubers y de López Obrador que agredieron a la caravana, y fue muy lastimoso ver cómo, pues, víctimas eran llamadas... traidores. Sí, terrible. Inclusive que habían matado a gente para hacerse mártires. Pinta un poco el panorama que se vive en algunas partes de la República. Entonces yo quisiera que empezáramos con ese tema. Mira, la parte de... Juan Pablo. La parte de la caravana me parece muy lamentable. Empiezo por lo que le dijo el presidente, lo que dijo el presidente de Javier Sicilia del movimiento, que nunca habían abierto la boca cuando se trataba del anterior gobierno. Y bueno, obviamente quedó desmentido en cuestión de segundos, ¿no? Porque yo estuve en esa caravana y aquí en el Zócalo pidieron la renuncia de Genaro García Luna. Y la manera en que los agredieron en el Zócalo me parece infame porque son víctimas, son familiares de víctimas de la violencia. Eso que estaba diciendo Carlos, que les dijeron incluso que podían haber ellos mismos asesinado a sus familiares, les dijeron apátridas. O sea, una agresión tan soez, y gritaban al mismo tiempo esos provocadores que era un honor estar con López Obrador. Me pareció muy vergonzoso, pero además también arremetieron contra los reporteros. Y los reporteros nada más estaban haciendo su trabajo. Los que cubrieron la caminata desde Cuernavaca y los que se incorporaron en el Zócalo, que lo único que estaban haciendo eran preguntarle cosas pues a la gente que tenía sus propias historias de dolor y de desgarramiento, porque como suele suceder en estas caravanas, te van contando estas historias terribles de desaparecidos, de ejecutados, etcétera. Entonces, este ambiente de linchamiento contra todo lo que se exprese de manera diferente a la 4T o al presidente López Obrador, pues sí me hace recordar de los peores momentos del PRI, o peor todavía, fíjate. Bueno, a ver, por ahí empezamos. ¿Quién toma por acá la estafeta? David, Héctor. En 2011 ocurrió la tragedia de Javier Sicilia. Estaba gobernando Felipe Calderón. Lo que le pasó a Sicilia es algo de un horror indecible. El hecho de que te avisen que el cuerpo de tu hijo apareció en un coche torturado, sin haber hecho nada más que estar en un lugar divirtiéndose con unos amigos, y a partir de eso sufrir el dolor de ese descubrimiento, de ver lo que había pasado, de ver lo que le habían hecho, de tener la entereza de decir, no soy el único, porque esto se está repitiendo a lo largo y ancho del país y esto se tiene que detener. De tener la entereza de levantar la voz, de comenzar a articular un movimiento, de comenzar a hacer una caminata ya desde aquel entonces, llamando a todas las víctimas para detener precisamente el horror que se había desatado en el gobierno de Felipe Calderón. Es increíble cómo desde ese momento, bueno, hubo un incidente ahí, Sicilia quiso dar un beso, este gesto cristiano que él acostumbra a hacer, le quiso dar un beso a López Obrador no se dejó, y desde ese momento Sicilia cayó de la gracia de los simpatizantes López Obradoristas. Yo recuerdo un artículo de Ackerman diciendo que había perdido toda credibilidad, que estaba entregado a Televisa, que estaba haciendo un show. En 2011, desde ese momento comenzó una tarea de demolición de la figura de
de Sicilia y de la lucha de Sicilia y de muchísimas personas que no se estaban manifestando contra López Obrador porque el que gobernaba era Calderón, el que había decretado la guerra contra el narcotráfico era Calderón. El repunte de la violencia brutal en México se dio a partir de 2008, siendo presidente Felipe Calderón, un año después de los operativos conjuntos, etcétera. Entonces me parece de muchísima mala fe, ya no es desmemoria, esto es perversidad, decir nunca dijeron nada, son unos traidores, son unos hipócritas, es alentar lo que está pasando, y lo peor es que todos sabemos que los que estaban ahí eran provocadores enviados, pero lo peor es que eso que replican esos provocadores es algo que de alguna manera habita en la mente de muchas personas y se ve en las redes, no solamente son los bots, es gente que compra ese discurso y que lo cree firmemente. Esa misma mañana un grupo de youtubers habían convocado a recabar firmas para enjuiciar a los expresidentes y fue ahí el contexto en el que surgió. Pero como que no tiene... Bueno. ¿Quieres hablar primero? Muy breve, lo que yo quisiera es, bueno, me sumo a lo que han dicho Juan Pablo y Héctor en términos de que incluso también estuve presente en el castillo de Chapultepec acompañando a Sicilia, confrontando a Calderón abiertamente, de forma muy respetuosa, que yo creo que si Andrés Manuel hubiera tenido acceso a la información que ahí se recabó desde aquella época, sabría que sentarse con las víctimas no necesariamente es en una situación de conflicto, a lo que no quiso exponerse, no sé con cuál otro referente, porque los referentes previos que había, pese a lo fuertes que eran las expresiones y las historias que ahí mismo se contaban, como bien Juan Pablo lo manifiesta, la verdad es que siempre fueron en una pues ahora sí que ambiente de total respeto para con el presidente de la República. Desafortunadamente esos encuentros con Calderón no llevaron a nada, ¿no? Fueron ahora sí que a oídos sordos. Y lo que creo que pasa ahora es que no puedo asegurar que estas personas que esperaban en el Zócalo ahora sí que a los caminantes por la paz estuvieran ahí pues pagados, ¿no? Probablemente iban por su propia voluntad, pero lo que sí me preocupa es lo que provocaron, porque no solamente se queda en los términos de la agresión que reciben los que caminaron, sino que hoy la conversación gira todo el tiempo alrededor de esta confrontación y se pierde la causa de la protesta, pero sobre todo claro, la propuesta, porque Andrés Manuel no quiso recibirlos, ¿no? Les ofreció que los recibiera el secretario de la Defensa y la secretaria de Gobernación, y lo que ellos llevaban era un documento que Andrés Manuel desdeñó en la mañanera, diciendo que era del 2018, pero es un documento que él ya tuvo en sus manos cuando fue candidato y se sentó con algunas de las víctimas. Y este documento es un documento serio que trae una propuesta que no lo resuelve todo, y ellos mismos lo aceptan, de la CNDH y del CIDE, en donde se habla de la justicia transicional como un proceso que toma décadas, ¿no? No se resuelve en ese sexenio. Y creo que son estas cosas de contenido de las que tendríamos que estar hablando, en qué consiste la propuesta, qué es lo que trae la propuesta, y de repente lo que provocan estos, pues, confrontantes en el Zócalo es que se desvíe la conversación hacia allá. Claro. David. Sí, lo que ocurre es que todas las mañanas el presidente está asusando pues a quienes considera que son sus adversarios, y en este caso pues a Sicilia y a los Levarón ya los consideró sus adversarios. Me parece que estas muestras de intolerancia que ya pasan a ser agresiones verbales, pues van a pasar a otro tipo de agresiones si no se contiene este discurso mañanero de división de mis adversarios, de los conservadores, o sea, el mismo discurso. Entonces creo que todo comienza por ahí, y lo vimos la semana pasada con otro tema, lo vimos con el tema de la salud. Por su nombre empezó a citar a Ciro Gómez Leiva, a Héctor de Mauleón, por el caso de una niña que, por cierto, de carne y hueso, con sus papás, dando testimonios, que anoche salieron de México rumbo a Suiza, el papá y la niña, y ahí están los testimonios. Entonces, el tema es desacreditar todo lo que él considera lo que incomoda, que le incomoda y que no le hace bien. Lo que piensa diferente también, ¿no? Sí. Entonces, de ahí parte, esa es la semilla que se está generando y que va a pasar de estas agresiones verbales, creo yo. El siguiente paso será una agresión física. ¿Elisa? Sí, creo que el tema puede ir escalando y eso sería gravísimo. Lo que están diciendo, hemos estado viendo estas confrontaciones en donde en nada ayudan. Ahora sí que de veras no me ayuden, compadres, ¿no? Pero ¿quién va a estar de acuerdo con que se agreda de esa manera a colectivos que han estado desde hace muchos años luchando por un México más seguro, exigiendo, proponiendo, no únicamente
desde el dolor, quedándose callados y en silencio, que estarían en todo su derecho, sino queriendo hacer algo con esa gran tragedia personalísima, ¿no? Y por supuesto ahí incluyo a Javier Sicilia, a los Levarón, pero junto a ellos había muchos otros colectivos, muchas otras personas. Estaban marchando los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, colectivos que vienen del norte del país, de otros estados, de madres que han estado buscando a sus hijos y que han escarbado entre la tierra buscando un rayito de esperanza. Gente de Guerrero también. Gente de Guerrero. Entonces a mí lo que me preocupa es que no se dimensiona esta fuerza ciudadana que se ha construido desde hace mucho, mucho tiempo atrás y que se quiera denostar porque de pronto les parezca que se integran personas no gratas u organizaciones, porque también se ha dicho, no es contra Sicilia, sino organizaciones que apoyaron a Felipe Calderón, etcétera. Pero al final del día, yo quiero recordar que incluso el propio movimiento, Javier Sicilia, convocó o pidió que no se integraran grupos políticos ni movimientos que tuvieran alguna otra agenda distinta a la que no fuera la paz. Lo dijo público, se deslindó de otros grupos cercanos a Felipe Calderón. Sí, no sé si lo recuerdan. A tomarse la foto, sí, nada más. entonces, pero al final del día, pues marcha quien quiera, ¿verdad? Y acompaña a quien quiera a estas. Y hay mucha gente que ha vivido tragedias y que quiere hacer algo con ellas. Entonces, y parte de lo que quieren hacer es eso, este cambio de una justicia transicional, que no todo sea con balazos, que no todo sea con militarización, que no todo sea con Guardia Nacional, que podamos ver una luz de esperanza en la procuración e impartición de justicia, por ejemplo, ¿no? Yo diría, perdón, señor Marín, ¿sí? ¿Puedo? Adelante. Adelante. ¿No? Es que me llama, te estaba pensando ahora, estaba recordando este momento en el que como candidato, como presidente electo, López Obrador se reunió con los padres de los 43. El grito o el clamor fue: por fin alguien mira a los ojos a las víctimas y las escucha. Dijo: voy a organizar unos foros para oír a las víctimas de todo el país y ellos nos van a decir. Cuando comenzó a ver de lo que se trataba en los foros, cuando comenzó a ver que ese dolor no lo iba a resolver en un mitin, los canceló. Y entonces él está muy preocupado por la manera en la que va a pasar a la historia. Él todo el tiempo está citando a la historia y todo el tiempo se está colocando al lado de los próceres de la patria. Pues sin perder de perspectiva eso, si ese es su deseo, lo que tendría que ver es que no puede negar la tragedia en la que está sumergida este país, el dolor que está viviendo este país. No puede cerrar los ojos, no puede descalificarlos, no puede decir: si no vienen a aplaudirme, no es cierto su dolor. Bien, Carlos. Creo que vale la pena, cuando menos, distinguir algunas variantes de la misma melodía. A mí me parece que el presidente López Obrador no es la primera vez que desatina al, por ejemplo, reprochar que no hubo antes reclamos a los gobiernos anteriores. Evidentemente, bastaría con el mitin aquel encabezado por Javier Sicilia, que en el Zócalo demanda. Recuerdo que a mí me llamó mucho la atención la renuncia de García Luna, porque precisamente fue la Policía Federal de García Luna la que dio con los asesinos de su hijo, y ya había dado. Y me llamó la atención. Conozco los entresijos de por qué pidió eso, pero digamos, el chiste es que sí lo había pedido y que otras organizaciones se manifestaban y le mentaban la madre a Felipe Calderón y a Peña Nieto. De eso hay, creo que se puede constatar. Pero, repito, el presidente seguramente tiene aciertos y tiene desatinos, y este es uno de ellos. No, a mí lo que me llama mucho la atención es que se confunda con algo así como ciudadanía o pueblo, a lo que en rigor es la chusma. La turba que agredió con epítetos ofensivos, miserables, a las víctimas que llegaron al Zócalo con Sicilia y Levarón, pues no me hacen tener la menor consideración como para suponerlos eso que le llaman
ciudadanos o Pues son pueblo mexicano. reventadores. Esto está muy estudiado. Yo no sé si pudieran serlo reventadores. Lo que digo es que se necesita tener una muy baja estofa, pues como cascajo social. Quien le dice a una víctima, a un hermano de un desaparecido, a la madre de un descuartizado, o a las familias que han perdido, como es el caso de Sicilia con su hijo, a los Levarón con el crimen atroz del que sabemos, que les gritaran. No, pero ¿qué ocurre con la chusma? Y digo, y repito, chusma. Eso está muy estudiado, ¿eh? Muy estudiado. Es diferente la voluntad popular a la chusma. Estos miserables, llegaron a decirle a los Levarón que se regresen a su país. Son tan ignorantes, si no es que imbéciles o perversos, que omiten el dato de que muchos de los Levarón nacieron en México y de origen, entre la chusma esa, había muchos mestizos. ¿Por qué no les decimos que se regresen? Pues no sé si a Portugal o España. Pero eso es consigna. No, Juan Pablo. Bueno, si es consigna es peor. Lo que digo es que son reventadores que están ahí para eso. Lo único que quiero decir es que hay más papistas que el Papa. Entonces el presidente dice algo y vete a saber qué imbécil interpreta y dice, es por acá, lo cual le hace, creo que un daño profundo a la imagen del presidente de México. Vamos con Juan Pablo. Presidente, a ver, Sicilia, 2 veces, Javier Sicilia, en esta caminata, tuvo un discurso dirigido, la parte de López Obrador dirigida al presidente de la República, fue muy conciliador, incluso el último discurso, porque le dijo: no lo responsabilizamos, usted no lo ocupamos a usted de la violencia, usted la heredó, ¿sí?, de Peña Nieto y de Calderón. López Obrador, para retomar lo que decía Héctor de Mauleón, tuvo la oportunidad justamente de tener un acto político de conmiseración, y de altura, de sensibilidad, de empatía, de haberse reunido con él. A ver, un beso que le hubiera dado Sicilia, pues eso no no cuestiona la investidura presidencial ni tampoco la virilidad de ningún hombre, besarse con un amigo o con alguien que está sufriendo, que necesita consuelo. Yo creo que perdió una gran oportunidad el presidente, y el no ser claro en condenar este tipo de acciones como las del Zócalo, esa ambigüedad es la que provoca que sigan ocurriendo una y otra vez. Sí dijo al día siguiente que él no está de acuerdo en esas expresiones, pero hace falta de un jefe de Estado que sea mucho más enfático en este tipo de cosas. Maite. Una pequeña acotación. Sí, Yo lo Maite. único que quisiera es que se tenga clara la diferencia entre lo que puede ser un traspié, una pifia del presidente de la República y la agresividad de la chusma. Bueno. Yo lo que creo es que adjetivar a unos grupos o a otros es lo que nos ha mantenido en esta permanente confrontación y polarización, sin que esto signifique que defiendo lo que hicieron estas personas en el Zócalo. Y sí creo que Andrés Manuel, ya que no los recibió, ya que ellos decidieron no conversar con los interlocutores que él había propuesto, tenía una enorme oportunidad en su mañanera de lunes para poder posicionarse sobre el documento que le habían entregado, pero además sobre estas reacciones polarizantes y agresivas. Y lo que hizo, primero me parece que lo abordó sin que lo celebre, de alguna manera más pausada, y dijo que no estaba de acuerdo en esas expresiones, pero luego comete el terrible error de volver a adjetivar, ¿no? Y decir, bueno, es que eso no quita que dentro de la marcha haya habido grupos de conservadores. Entonces, aunque conservadores puede no ser un adjetivo insultante y puede nada más caracterizar ciertas ideologías, lo que hace exactamente es volver a colocar, ¿no?, ahora sí que todo el discurso en términos de polarización, que quizá no son las groserías a las que se referían los manifestantes en el Zócalo, pero sí son adjetivos a los que él recurre permanentemente para dividir. Entonces, pero además mintió, Maite, porque dijo que esos conservadores nunca habían levantado, conservadores nunca habíamos levantado, ahora sí, la voz en los sexenios anteriores, cuando callado todos como momias. Los periodistas, Sí. varios, todos los que estamos aquí hemos sido muy críticos cuando hay cosas en eso de este coincido, tipo, ¿no? y creo que perdió Entonces, esa no se vale. oportunidad, y que era un momento clave para distanciarse de las agresiones que sus simpatizantes, yo incluso hubiera dicho, si hubiera estado ahí, bueno, pues quien simpatiza conmigo no agrede a otros. O sea, es la oportunidad para empezar a él mismo poner un discurso de paz, ¿no? Perdón, en tratándose del presidente, disculpen la interrupción, en tratándose del presidente, yo creo que la falla central es politizar o ideologizar problemas de seguridad pública.
David. A mí me parece que en el fondo está esta intención de nulificar todo lo que, insisto, lo que no le gusta, lo que no. Y quiero pasar a esto porque me parece que el hecho de que empiece o acentúe sus críticas y su contra los periodistas, me parece que es muy grave en términos de la libertad de expresión, porque esas agresiones que vimos en el Zócalo se trasladan pues a la arena pública en el tema de los medios de comunicación, de los periodistas, de los opinadores. Y entonces, lo que no le gusta lo van nulificando, aunque no tenga la información completa. Insisto, lo que pasó en la semana pasada con esta niña que le hacían falta sus medicamentos, que por un mal diagnóstico en su tratamiento contra el cáncer, por un mal medicamento y que no encuentra ahora, la familia no encontró el cobijo del Estado. Fue tratar de decir, eso es una mentira, eso es una vil mentira, y suelta pues todos los medios a su alcance, en este caso desde las redes sociales, y las para plumas claro, y esclavas que lo acompañan. Y que están en los medios tradicionales. La ideologización o politización del quehacer periodístico. Es que yo veo una cosa que es un rasgo muy notable. Hay una construcción cultural cuando tú dices conservadores. La gente tiene en la cabeza pues todos los enemigos de Juárez, tiene en la cabeza los que trajeron a Maximiliano, tiene en la cabeza todos los toda una aristocracia que fue construida culturalmente como enemigos del pueblo. Entonces, cuando tú dices eso para referirte a una realidad de hace 150 años, en realidad estás haciendo una manipulación que ha resultado completamente efectiva. Él usa la palabra conservadores cuando las víctimas de la violencia vienen a decirle. Entonces vienen los Levarón y él dice conservadores. ¿Qué tienen que ver con Maximiliano o qué tienen que ver con las leyes de reforma? Es que además hay una generalización, volvemos a lo mismo, porque justamente en la marcha del domingo en particular, pues muchos de los que marcharon han sido aliados de Andrés Manuel en el cambio. Votaron por Andrés Manuel. Han sido las organizaciones de izquierda que han estado acompañando los movimientos para aperturas democráticas, para no represión, es decir, entonces, ¿qué sigue ahora? Si estas organizaciones empiezan a sentir ese rechazo porque el presidente tiene otros datos de que ahí está gente que es conservadora, o sea, no lo sé. Entonces, ¿tiene otros datos que debería de dar o no puede dar porque entonces criminaliza o si generaliza? O sea, es muy complicado, pero lo cierto es que gente que lo acompañó durante muchos años y décadas, ahora les dice, no los recibo. Sí, claro. Y hay gente que... Es que todo está en un contexto, Elisa, en el que sí hay datos. Datos de cero crecimiento, datos de violencia desbordada, datos de gente, de padres de familia en los medios clamando por medicamentos para sus niños enfermos de cáncer, datos de médicos diciendo que hay desabastos, datos de una realidad adversa. Y en medio de todos esos datos, él dice, son conservadores. Perdón, a propósito de lo que acaba de decir Héctor, y de esta cosa que me parece prehistórica de estar ideologizando entre conservadores y liberales el problema, pues hay que recordar, en su momento Porfirio Díaz era absolutamente liberal. ¿Y qué creen? Antonio López de Santana estuvo 11 veces en la presidencia brincando de los liberales a los conservadores. Y Winston Churchill, el héroe inglés de la Segunda Guerra Mundial, pues lo mismo estuvo en el Partido Conservador, en el Partido Liberal. Es decir, son calificativos que no sirven para nada, sino para el encono. Le han servido mucho. Sino para el encono. Bueno, han servido para el encono. Bueno, ya están para el encono. Ya están contextualizados en ese encono. Hay una tesis, estaba leyendo hace rato, hay una tesis constitucional de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, es de 2010. Es una tesis aislada que se llama La diferencia con la jurisprudencia, es que la jurisprudencia es obligatoria y la tesis la pueden tomar en cuenta y yo creo que la deberían de leer. Es un párrafo muy breve. Tanto el asesor jurídico del presidente como el presidente dice que las personas públicas tienen proyección o notoriedad en una comunidad y por ende se someten voluntariamente al riesgo de sus actividades o su vida privada, sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella crítica que es molesta, incómoda o hiriente. López Obrador, como jefe del Estado,
tendría que ser muchísimo más tolerante con la crítica, es muy intolerante con la crítica. Debería de leer esto. Bueno, pues con eso nos quedamos, con esta última reflexión. Aquí se es bastante crítico, sin duda, y se seguirá haciendo. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Y gracias a ustedes los dejamos con más información. Qué rápido.